Bienvenidos a una edición más de Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y ADN Noticias. Hoy hablaremos de una pintora surrealista excepcional, Leonora Carrington. Pero antes quisiera presumir, dejar que Isabel Revuelta, que hoy me acompaña como siempre, presuma su nuevo libro, Hijas de la Historia. Devoré el primer volumen, Isabel, me encantó. Muchas gracias. Y veo que ya sacaste un nuevo volumen. Cuéntanos, ¿quiénes vienen en este nuevo trabajo? Muchas gracias, claro, y gracias a los lectores, a Hijas de la Historia. Es una misma investigación, diferentes personajes y el segundo volumen empiezo con la Reina Roja de Palenque hace muchos siglos, hace 13 siglos, pero termino justamente con Leonora Carrington. Otros personajes, esa injusticia de la historiografía por no dibujar a las mujeres en las letras de la historia, es un pequeño paliativo. Y bueno, Leonora es un personaje fantástico, Gerardo. ¿Por qué quería yo escribir sobre Leonora y por qué nuestro programa es sobre Leonora? Una inglesa más mexicana que otra cosa, porque el siglo XX artístico mexicano tiene la impronta de esta inglesa que llega a imaginar mundos y a hacer una creación tan prolífica que Leonora Carrington es mexicana verdaderamente de raíz. Me gusta Leonora Carrington porque representa lo mejor del surrealismo. El surrealismo es esta corriente que surge en Francia hacia los años 1924, es cuando Breton crea el manifiesto. Vamos a explorar el inconsciente, vamos a explorar lo que tenemos adentro. Y todos sus cuadros son como de sueños, como de pesadillas, personajes de lo que no ves todos los días. No es una autora realista, no es una pintora que refleje lo que tú y yo vemos todos los días. Todos sus personajes son como de locuras, como extraídos de un mal sueño. Fantástico. Y su vida explica un poco esa obra. Claro, personajes fantásticos. Ella obviamente es el reflejo de esa era victoriana ya en estertores. El padre era un hombre exitoso, un industrial exitoso en Inglaterra. Y bueno, la aspiración de esta corte incluso es presentada en la corte de Jorge V. Y es una jovencita que su madre es irlandesa y su nana también es irlandesa, Mary Kavanagh. Y lo que hacen estas mujeres es que el imaginario de esos cuentos celtas, de esa mitología celta, de ese arraigo al bosque, a los duendes, a los personajes fantásticos, es el abrevadero de donde ella tendrá esta creación que va en los sueños. Y por supuesto, cuando conoce el surrealismo, porque es una niña muy rebelde, una niña que no quiere saber nada, fíjate, le decían Prim, que era muy estilizada, nada más distinto que el apodo de su familia, porque no conocían ese corazón rebelde y ese corazón maravilloso que tiene cuando descubre el surrealismo, porque lo descubre y al final de su vida, pero no me voy a adelantar, ella dice que el surrealismo es una circunstancia, que es una etiqueta que le ponen. Pero es una mezcla de talento y de un poco, hay que decirlo, de chifladura. De talento porque desde que iba en la escuela podía dibujar al mismo tiempo con las dos manos, escribía para atrás y para adelante, y las monjitas decían, esta niña es anormal, y la veían rara, y eso desarrolló en ella cierto enojo contra el establishment. ¿Cómo no va a Su ser un familia enojo? era muy ortodoxa. Dicen que para ver a su mamá tenía que pedir cita. Tu mamá te recibe a las 12 en la biblioteca, y el papá era un industrial que ni pelaba a la familia. Y todo esto va desarrollando el gran talento y un poco de chifladura de ella. No, perdón. Yo no creo que sea chifladura en lo más mínimo. Al contrario, justamente, y eso es el tema de las Hijas de la Historia, quitarle esas etiquetas. Porque claro, se le da es como a las brujas, ¿no? Una mujer que tenía poderes de esoterismo y demás, eres una bruja. O es una mujer que sales a la calle y eres una mujer de cascos ligeros. Yo no creo en la chifladura por ese talento. Más bien es, Gerardo, el resultado de una sociedad, incluido el padre, que la quiere romper. Por supuesto que al padre no le gusta que cuando conoce a Max Ernst, de 26 años, más grande que ella, uno de los representantes del surrealismo, ella se vuelve loca con esta exposición internacional en Londres, siendo una jovencita de 19 años, y es la forma en que dice, yo me voy a escapar de esta rigidez del padre, de esta aspiración del padre, de tratar de aparentar, de ser, de que la presentaron en Buckingham, y dar rienda suelta al verdadero caudal de sus emociones. No es chiflada. Después, cuando el padre la recluye en un centro psiquiátrico en Santander, es ahí donde tendrá, y cómo no, con unos medicamentos que son paralelos a los electrochoques, por supuesto que tendrá una ruptura emocional que puede ser
por eso es que le ponen esa etiqueta de chiflada, pero de chiflada no tenía nada. Déjame corregir. Cuando hablo de chifladura quiere decir una necesidad de confrontar a la sociedad. Cuando tiene 14 años, un sacerdote la enfrenta y dice, no me parece lo que haces, no me parece esto ni esto. Y cuenta Desmond Morris que se alza la falda, no lleva ropa interior y dice, ¿y esto le parece bien? Se cuenta, y también lo cuenta Desmond Morris, que en una ocasión en una comida estaba ella, una pareja, imagínate que tú invitas a tu casa a un grupo de personas, dice, voy al baño un minuto. Y entra y se baña, abre la regadera y se baña con ropa. Y sale, ya me bañé. Y en otra ocasión, en una comida elegante, coge la mostaza y se empieza a embarrar los zapatos de mostaza. Bueno, si le llamé chifladura, corrijo. Pero era una mujer que quería permanentemente cuestionar, estirar la liga. Y eso también se ve en sus cuentos, su obsesión por la hiena. La hiena es ella misma, es otra personalidad, el mundo oscuro, que solamente está en su... Max Ernst, su pareja, ella tenía 20 años, Max Ernst tenía 46. Sí. Y se va con él y le escribe a su papá y su mamá, papá, mamá, estoy viviendo con un hombre casado, ¿cómo ven? ¿Esto sí les gusta? A esto me refería, y corrijo, una necesidad de confrontar a la sociedad, pido una disculpa o una precisión, pero a ese tipo de escenas me refería. Gran Bretaña no conoce a Leonora Carrington y Desmond Morris, por mucho que yo lo admire en otros, digamos, en otros rubros, justamente eso es lo que se quiere romper. Es una historia mal contada. La familia de Leonora Carrington, Desmond Morris y todas esas fábulas y eso que tú cuentas que no es real, fue para ser un personaje, la loca, la descabezada, como le llamaban en su familia, la oveja negra. No puede ser, te comento, cómo recuperan el personaje de Leonora Carrington para Gran Bretaña, y es a través de una pariente, de una prima lejana. Está en una comida. Ya Leonora es una mujer anciana, ya había obtenido el éxito en México. Y entonces en una comida donde hay una mexicana que conoce perfectamente a Leonora, que es una funcionaria de arte, escucha el apellido Moore y le dice, ay, ¿y tú qué eres de Leonora Carrington Moore? Ah, pues soy una prima. ¿Y tú no sabes quién es tu pariente, tu prima? Bueno, y esta mujer, Joanna Moore, que era una periodista de The Guardian, viene a México a recuperar a su familiar y a recuperar a Leonora para el resto de los británicos, incluyendo ella. Y es una biografía maravillosa, la toma un poco de una manera de hacer una biografía. A Leonora no le gustaba que la entrevistaran, lo hizo, pero no le gustaba que le pusieran etiquetas. Ella, como digo, emanaba su talento de esos sueños, de eso mítico, de eso celta, y los animales para ella tenían un valor excepcional. Por eso están en todas sus obras y ella se representa como un caballo, como una, a veces hiena, a veces caballo. Se cuenta que después de que estaba recluida en el hospital donde la sometían a este tipo de tratamientos horrendos, amarrada a una cama, su padre le dice, te voy a mandar a un lugar mucho más amable que está en Sudáfrica, ya lo averigüe. Mandan a la niñera en plena guerra mundial en un submarino por ella, y cuando se la va a llevar, ya está en Lisboa dispuestos a irse a Sudáfrica, y ella se escapa y se va a refugiar a la Embajada de México. Y ahí está el embajador, Renato Leduc, el mexicano, y le dice, ¿yo qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y dice, cásate conmigo, te casas conmigo y nos vamos a México cuando termines. Y se casa con Renato Leduc. Lo conocía, lo había conocido en París. Se vienen a México y cuando llega a México se divorcia de Renato Leduc, se casa con su marido que fue hace 60 años, el Chiqui, le decían de cariño, un señor de apellido Weiss, y tuvo 2 hijos, muchísimos amantes. Era una mujer muy libre, era una mujer muy... La vida es para disfrutarse, y escribe cuentos también, tiene cuentos también verdaderamente sombríos, raros, surrealistas. Por eso digo que ella misma encarna el surrealismo, su propia vida es una encarnación del surrealismo. Es una mujer fabulosa, es una mujer fantástica que también encarna esa falta de visión del resto del mundo por lo que ella representaba y por lo que ella era. Era incómoda para esas mentes cuadradas y para esa sociedad británica y también esa sociedad en el mundo que las mujeres, ¿por qué habrían de ser así de libres y de liberales y de determinadas? Claro, escapa con Max Ernst, más enamorada del personaje, del pintor, del surrealismo, y se van a vivir idílicamente a Francia, vivirán ahí maravillosos momentos, y la guerra mundial hace que a Max se lo lleven por judío a un campo de concentración, se le rompe el alma, ella no sabe qué hacer, y finalmente con amigos huye. Pero los años que vivió en París, déjame comentarte, se da cuenta
de que el mundo está abriéndose con una serie de gente fantástica, pintores, pintoras, conoce a Peggy Guggenheim ahí, que después era la mujer de Max. Todo esto es gente, Renato Leduc, Breton, bueno. Lo que hace ella es adherirse a un movimiento de gente libre, pensante, que está en contra de la guerra, en contra del establishment, y se hará muy amiga también de una mujer refugiada, Remedios Varo, y de Katy Horna, porque se volverán, y les decían las tres brujas del arte, se volverán esas mujeres en resistencia que no tienen ningún empacho en romper con todo lo que supuestamente tenía que hacer una mujer. Y claro, cuando Renato es la forma de llegar a la libertad, como se va a ir a Sudáfrica, lo que el padre quería, nunca más vuelve a ver al padre. Evidentemente la relación se rompe y lo que hace en México es florecer. Y luego te cuento ahorita la mágica historia con Chiqui Baez. Y me gusta mucho su pintura y sus relatos, pero de nuevo, encarna el surrealismo. Cuando vive en la campiña francesa con Max Ernst, dice, son los mejores años de mi vida los que pasé ahí, bueno, fueron unos meses antes de que se lo lleven preso, tiene 23 años cuando está sola en la campiña, y dice, ¿yo qué hago en esta casita? Y a un campesino, también lo cuentan sus biógrafos, le dice, te regalo mi casa a cambio de una botella de coñac. El señor le da una botella de coñac, quédate con la casa, y ella se va con sus amigos a Madrid, y ahí empieza su aventura. Pero si es una mujer que, vamos a decirlo, no chiflada, qué bien la precisión, pero que razona de manera distinta como tú o como yo razonaríamos. Claro, lo acabas de decir perfecto. Su razonamiento no encajaba en el de los demás porque es una artista, es un garbanzo de a libra, dirían por ahí. Una mujer que no estaba esperada por esa sociedad, ni siquiera el artista estaba esperada por esa sociedad, porque su pintura es transgresora, porque su pintura está llena de símbolos, de emblemas, le emanan por estos personajes fantásticos, estos animales, y lo que va a hacer con su vida es ser congruente. Absolutamente congruente. En México conoce también a estos refugiados, a esta gente que estaba llegando de la Segunda Guerra Mundial, y Chiqui Baez está relacionado con la maleta mexicana. Esta mítica historia de unos negativos, de unos rollos del famoso periodista Frank Capra, porque lo que hace es mandarlos a la legación mexicana y están perdidos durante décadas, y bueno, cuando se recuperan es... Imagínate todo lo que se tomó de la Guerra Civil Española, fotos maravillosas. Con Chiqui vivirá esa plenitud de artista, él era húngaro, y los dos hijos que tienen, Gabriel se dedica ahora, escribió un libro entrañable, los museos que tiene Leonora Carrington a lo largo del territorio, así que de verdad conocerla es entender también ese siglo, esas mujeres y ese mundo artístico. Y la mejor forma de conocerla, creo yo, es conocer sus cuadros, La Giganta, el autorretrato, el mundo mágico de los mayas, el juglar. ¿Su único mural? Tiene cuadros muy emblemáticos y muy bonitos. Tiene una escultura que yo la recuerdo cada vez que paso por ahí, cómo se porta el cocodrilo, que está en Reforma. Es una barca de piedra, ¿sí?, de forma de cocodrilo, y un cocodrilo que va remando con otros cocodrilitos. ¿Sí? Y tiene cuentos muy interesantes. La Casa del Miedo, El Séptimo Caballo, libros alucinantes como su vida misma. Pero Isabel, creo que el tiempo se nos ha terminado. Se nos termina. Es una verdadera joya esta recuperación de las mujeres en el sentido... Déjame leer rapidísimo lo que pone esta sobrina que hace su autobiografía y le escribe a sus hijas al final. No, que hace la biografía de Leonora. A Rosie, Eleanor, Miranda y Catriona, mis hijas. Espero que vivan siempre como lo hizo Leonora, bajo sus propios términos. Pues hay que ver los cuadros de Leonora Carrington, hay que conocer sus cuentos, hay que leer, por supuesto, Hijas de la Historia, Gracias. Que es una aproximación muy amable hacia esta Muchas gran gracias. señora que encarnó el surrealismo. Y muchas gracias por acompañarnos a usted. Nos vemos la próxima vez en Personajes Geniales.